naturales aquí en Anserma también, en una vereda muy cercana al municipio, está a más o menos unos 15 minutos de la cabecera municipal. Soy docente de ciencias naturales, biología, química y física, ¿sí? En los grados de sexto a 11. Llevo 5 años como docente en esta institución desde que ingresé. De profesión soy ingeniero químico y tengo un máster en química. Actualmente estoy formando como doctorando en didáctica de las ciencias naturales en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y pues desde que estoy como docente, a pesar de ser ingeniero químico, digamos que he tratado de hacer lo mejor posible desde este sentido, desde el sentido de la docencia, y pues he tratado de mejorar cada día más para tratar de llevar a mis chicos, como les digo yo, lo mejor que puedo dar de mí y lo mejor que puedo enseñarles. En mi contexto, pues mi contexto es totalmente rural, estamos hablando de personas que están totalmente sumidas en el paisaje cultural cafetero, ¿cierto? Son estudiantes que van entre los 11 y los 20 años, porque hay muchos estudiantes que se encuentran, digamos, en edad extraescolar, ¿cierto? Son Sí. extraescolares, pero debido a que no tienen otra manera de estudiar, entonces lo hacen con nosotros. Eh, pues yo llevo un proceso muy bonito durante estos 5 años porque digamos que yo al no ser docente, teniendo una formación en ingeniería, llego a la institución y tengo una visión muy diferente a lo que los docentes tradicionales habían tenido en la institución. Algunos de ellos ya con 20, 25 años vinculados a la enseñanza. Y entonces llego yo, digamos que con otro paradigma. Al no ser docente, pues tengo unas visiones diferentes, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, desde el principio comienzo a asumirme, pues primero a aprender, porque es triste pensar que... Regálame un segundo, perdón, yo paro esto acá. Entonces, yo soy una de las personas que critica mucho el hecho de que profesionales que no sean licenciados, incluso psicólogos, puedan llegar a ser docentes, porque digamos que nuestro choque cultural es bastante fuerte cuando llegamos como profesionales a tratar de transmitir un conocimiento y digamos que por intuición nosotros transmitimos el conocimiento como lo recibimos en determinado momento. Y es decir que en ese sentido, yo por ejemplo estuve en el colegio hace ya 20 años. Entonces mi forma inicial de tratar de transmitir la información fue como me la enseñaron a mí, ¿cierto? Sí. Entonces, al entrar en esto, en este mundo de la educación, entonces comienza uno primero a aprender y desgraciadamente no debe ser así, por eso digo que lo critico, porque un profesional no debería enseñar, por lo menos primero debería tener una experiencia previa como docente o por lo menos una formación. Así fuese un diplomado, así fuese un curso corto, pero que le permita, digamos, realizar una transposición didáctica del conocimiento que tiene para poder entregarlo más fácilmente al estudiante. Yo entro a una metodología que se llama Escuela Nueva, dentro de, dentro de lo que se maneja en la ruralidad en Caldas. Escuela Nueva pues está parado la enseñanza socioconstructivista y también la constructivista desde Piaget y desde Vygotsky. Entonces, comienzo a aprender desde este punto de vista, desde las capacitaciones que me dan en el comité de cafeteros, cómo es que se desarrolla, pues, o cómo se puede desarrollar el pensamiento en el estudiante, por así decirlo. Mi pregunta, ¿crees que se genera cambio solo por el hecho de tener un pensamiento distinto? Yo creo que no solamente depende de tener un pensamiento distinto, sino también de trabajar por ese pensamiento distinto.
¿Cómo haces para que se pueda generar un tipo de aprendizaje diferente en los estudiantes si se les debe enseñar prácticamente siempre lo mismo? O sea, tú no puedes cambiar eso. No, lo que pasa es que, mira, el currículo, el currículo como tal tiene unos contenidos, ¿sí? A ti te Sí, van a evaluar como docente y al estudiante lo van a evaluar como tal con ese contenido, con ese currículo. La cuestión es cómo lo enseñas. ¿Cuál es la estrategia que usted va a utilizar como docente en el aula para llegar a ese estudiante? ¿Sí? Hay muchas maneras. Dentro de la didáctica hay algunas que incluso ya, digamos, vienen siendo desarrolladas desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que ahí eh, van, por ejemplo, lo que yo te decía ahora, la estrategia de ABP, que es aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Que es incluso muy sí. utilizada en Europa. Está el aprendizaje basado en casos, ¿sí? Está el utilizar la naturaleza de la ciencia para tratar de desarrollar la ciencia dentro de la escuela, lo que se llama ciencia escolar. O también podemos hablar se me va en este momento, de pensamiento crítico, de cómo desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Pero dentro de ese mismo currículo, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y Entonces, solamente, ¿tú sino crees que que los ecosistemas pedagógicos actuales pueden transformarse, combinarse y surgir sin dejar de pertenecer al sistema que los rige? sí, eso se puede hacer y debe de ser así porque es que es muy complejo que una golondrina haga llover. Usted no puede comenzar a cambiar el sistema, sí, y pretender que va a cambiar el sistema usted solo, con un cambio. Pero usted sí puede adaptar esos conocimientos para que la persona, digamos, en cierta manera pueda desarrollar su ciudadanía, ¿sí? De manera crítica, con un pensamiento crítico, puede desarrollar su ciudadanía en su propio nicho. Claro que lo puede hacer, pero eso depende del docente. He ahí el problema, que eso depende de la formación de la persona y de qué tanto esté, digamos, vinculada, incluso emocionalmente, a ese proceso. Porque si el docente quiere, entonces simplemente da el currículum y ya. Y eso pasa mucho, y usted sabe que eso pasa mucho en los colegios. Simplemente la persona va, entrega lo que es y chao. Pero no da, digamos, ese plus, ese más allá. Y ese más allá es el que no permite, digamos, precisamente desarrollarnos en muchas áreas, muchos sentidos. Entonces Mauricio, sí, yo considero que la educación del futuro necesita una reserva de mentes innovadoras, creativas, sin experiencia profesional. Para mí eso es fundamental. Requiere personas competitivas de calidad, eficaces y eficientes, que vibren en el mundo académico por su dinamismo y conciban al estudiante como un sujeto que necesita ser explorado y no explotado, que necesitan ser guiados y no dirigidos, que necesitan acompañamiento en sus procesos de formación para que genuinamente empiecen a generar y adquirir conocimiento. Todo depende indiscutiblemente de los maestros, de los responsables de esa formación. Entonces, ¿cómo hacer para que esos maestros no se contaminen o se permitan un cambio? bueno, eh, hay una frase que yo leí, hay una frase que yo leí en algún momento cuando ingresé al magisterio, y esa frase dice que un buen maestro no debe dejar de aprender hasta el último día que se es maestro, ¿cierto? Sí, Entonces, en ese sentido, hay muchos que, digamos, muchos docentes que paran ese proceso. Terminan, digamos, la licenciatura y hasta ahí llegaron. Tú decías, hay algo que de pronto estoy un poco en contradicción y es el hecho de que, y lo decía yo ahora, que un profesional tenga buenas ideas, mencionabas tú. Para que haya, digamos, una oxigenación de esa educación deberían llegar profesionales que den nuevas ideas, ¿sí? Pero yo como didacta estoy en contra de eso. O sea, yo soy ingeniero y yo llegué y di nuevas ideas, ¿cierto? Pero yo no he parado mi formación como docente desde que llegué, ¿sí? sí. Y eso es vital porque no se puede llegar al niño sin unas herramientas. Las herramientas que se deben utilizar para que esos educadores despierten ese sentir pedagógico desde ese deber ser y no solo desde lo que deben hacer.
Uy, no sé, yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que si yo supiera esa respuesta ya hubiese convidado a muchos de mis compañeros a que siguieran los procesos que yo he seguido y realmente es una pelea diaria. O sea, yo he convencido a dos o tres docentes, pero que no son, digamos, de la vieja guardia, de trabajar y hemos montado proyectos muy chéveres y seguimos montando proyectos, ¿cierto? Sí. Pero por las ideas, ¿cierto? Por las ideas y por la muestra de trabajo, pero realmente invitar a los demás docentes a cambiar ese paradigma de ellos, no, es muy difícil con el otro como ser humano. Ese sí es un problema a futuro. Yo considero que la cultura ahora mismo inculca mucho al joven a estudiar para ganar dinero y no para adquirir un conocimiento. No, el sistema no nos permite aprender de forma diferente en muchas circunstancias. O sea, todo ahora mismo depende del maestro. Si el maestro tiene la disposición, si el maestro tiene el conocimiento, si el maestro está en continua búsqueda de ese surgir para poder enseñar, porque todos somos maestros. El estudiante es maestro y él le enseña al profesor y el profesor es maestro y le enseña al estudiante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas formas de aprender diferentes a las que el sistema indica se fomente, nos permita fomentar esas mentes creativas desde por ejemplo, su deber ser? O sea, ¿cómo crees que se puede construir conocimiento desde la cultura o partiendo como desde esa necesidad de cambiar esa percepción cultural que tienen los estudiantes? Porque vienen de unos, por ejemplo, me preocupa mucho que en la zona rural y en la zona pues de los municipios, o sea, los padres de nuestros estudiantes ahora mismo son analfabetas, nunca estuvieron o sea, nunca pertenecieron a un colegio como tal. Entonces, ya dejan a un lado esa necesidad de que el maestro se tiene que transformar, cómo nosotros como docentes podemos poner nuestro granito de arena para que esa cultura en el estudiante pues trasurja, cambie, se transforme y tengan una realidad diferente. Bueno, es muy difícil lo que planteas, porque digamos que ese es el diario vivir del docente actualmente. Por el choque, digamos, generacional que existe y por la misma incertidumbre que tienen los mismos estudiantes en, en la vida o en sus vidas actualmente. Tú dices que de pronto muchos estudiantes piensan en que a medida que va estudiando, él va a tener, digamos, una mejor calidad de vida en el futuro, pero realmente esa no es la percepción de ellos. La percepción de ellos es yo para qué estudio si igual no voy a conseguir trabajo. Realmente la percepción es muy diferente. Ellos piensan más en, pero ¿por qué no me vuelvo youtuber? ¿O por qué no me vuelvo gamer? ¿O por qué no me vuelvo, eh, no sé, incluso eh, futbolista o cosas así? Si es más fácil obtener éxito por ese lado y me va mucho mejor que matándome leyendo algo. Y eso es realmente lo que pasa. Muchos, muy pocos dicen, es que yo voy a hacer una profesión para tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Muchos dicen simplemente, yo no voy a alcanzar a eso, o eso no me gusta porque eso requiere mucho esfuerzo mental, tal cual, así lo dicen. ¿Por qué? Porque es difícil enfrentarse a estadística, matemáticas, a ciencias, a sociales, ¿cierto? Y eso es una pelea diaria en el colegio, porque es la tarea del docente tratar de incentivar esas otras ideas. Digamos, yo siempre digo que el estudiante trae una ventanita y lo que uno hace como docente es tratar de que esa ventana pues se amplíe. Ya él verá cómo decide, ¿cierto? Pero que haya varias alternativas.
Y eso es cuestión de estimular al estudiante y de motivarlo diariamente, mostrando diferentes perspectivas. O sea, mire, si usted hace esto, pues bueno, mire, tal vez pueda desarrollar eso. Tal vez si usted es bueno en matemáticas, tal vez pueda ser ingeniero, mire, o tal vez pueda ser arquitecto. Usted es bueno dibujando, bueno, ¿por qué no se va por dibujo técnico? ¿Por qué no se va por otra cosa? Esa es tarea diaria del docente, tratar de que el estudiante busque, amplíe su visión del mundo, pero depende del docente, como te lo dije Entonces, antes. para usted, o de pronto, todo depende del maestro. O sea, todo está en manos del maestro. Sí, sí, para mí todo esto está en manos del maestro porque él es el que hace el cambio en el aula. Un mal docente, pues simplemente incluso puede ir al aula y les dice a los chicos, quédense tranquilitos ahí porque pasa, desgraciadamente pasa. Los docentes quédense tranquilitos ahí y no hay problema, pasa. Mientras que llega el otro y motiva, con la sola llegada motiva. O sea, los toca para bien o para mal. Ay, llegó el tal profesor, porque sabe que o les genera un esfuerzo mental o les mueve esa cabeza de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Los O sea, condiciona, sí. sí, sí, los condiciona, pero no en el sentido de malo, sino que en el sentido de que perturba Los exacto, inquieta. perturba su estado mental y el perturbarlos genera algo, pues. ¿Cierto? Y eso es fundamental, generar ese algo y desde la neuroeducación, generar ese algo mueve, ¿sí me Bueno, entiendes? entonces ahora cuéntame un poquito qué técnicas o cómo desarrollas tú esas metodologías nuevas que has llegado a implementar en el sitio de donde pues tú trabajas y que te ha permitido ser reconocido como el mejor profesor de Anserma Bueno, por pues por todo lo que has hecho. bueno, realmente pues no son tan nuevas, simplemente yo creo que es una estrategia que ya está dada desde la didáctica, solo que precisamente pues será el toque de uno, el tratar de, de que el estudiante se motive por ese lado. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de la metodología BP, que yo la uso en, en el club de robótica, ¿cierto? Entonces, en el club de robótica se lanza una pregunta. Esa pregunta generalmente o esa inquietud es generada por ellos, ¿sí? Por los mismos estudiantes. O sea, es una inquietud que nace desde la misma, desde el seno, pues, de ellos. Y ellos corren entonces en un proceso que yo como docente debo mediar a solucionar esa pregunta. No es una pregunta que se vaya a cerrar con un sí o un no, no es una pregunta que se vaya a cerrar con ir a buscar en internet, ¿sí? Y esencialmente no, pero sí puede estar ligado a su realidad.